presente trabajo vamos a hablar sobre la fitorremediación de aguas contaminadas. Como bien sabemos, en las últimas décadas la liberación de contaminantes en el medio ambiente que se ha producido por diferentes cosas, como vendría a ser el ámbito industrial, el ámbito agrícola y el ámbito urbano, ha provocado una cierta acumulación de contaminantes en el ecosistema acuático muy elevado, por lo cual se ha creado una solución a la liberación de los contaminantes. Esto vendría a ser la fitorremediación, que se utiliza para reducir o para remover los contaminantes presentes en el agua. Por lo tanto, se puede utilizar para limpiar aguas contaminadas, ya que esta técnica de fitorremediación se ha utilizado con mucho éxito para tratar una amplia variedad de diferentes compuestos químicos, incluyendo metales pesados, hidrocarburos, pesticidas, etc. Por otra parte, hemos llevado a cabo un estudio descriptivo retrospectivo en el que hemos recolectado una cierta cantidad de agua, en el que llegamos a sacar su pH, turbidez, sólidos totales, su dureza magnésica y cálcica, etc. Con el fin de eliminar o reducir y controlar los contaminantes que hay en el agua, ya que las plantas acuáticas pueden utilizar diversas maneras de fitorremediación, como vendría a ser la bioabsorción, bioinfiltración, biodegradación y la fitoestabilización. En la actualidad se han propuesto diversas técnicas para la restauración de elementos contaminados, ya sea suelo, sedimento, agua, atmósfera y otros. Estas tecnologías de rehabilitación son muy diversas y varían según el tipo de contaminante presente, el grado de contaminación, la disponibilidad de recursos y la naturaleza de la matriz contaminada. En la actualidad, el análisis de las técnicas de fitorremediación están siendo cada vez más utilizadas en países desarrollados, lo que conlleva una disminución en los costos de instalación, operación y monitoreo. Esto se debe a que la evolución de la tecnología de remediación se enfoca en soluciones menos invasivas. Entre estas nuevas tecnologías en investigación se encuentran fitorremediación, que aprovecha las plantas y los microorganismos asociados para tratar aguas contaminadas en el lugar donde se encuentran. La contaminación del agua ha también alcanzado niveles alarmantes, especialmente en países subdesarrollados, donde las pequeñas ciudades carecen de instalaciones, tratamientos, incluso en las grandes ciudades los sistemas de tratamiento de aguas residuales existen, no son capaces de atender a toda la población, tratando solo una fracción mínima en las aguas residuales. Como resultado, las redes de alcantarillado desgarran aguas residuales domésticas e industriales en cuerpos de agua superficial. La diferencia entre la fitorremediación, la ficorremediación, la rizorremediación y la bioabsorción radica en los organismos utilizados y en los mecanismos involucrados en cada técnica. La fitorremediación se utiliza plantas y sus sistemas radiculares para descontaminar suelos, sedimentos o aguas contaminadas. Las plantas pueden absorber los contaminantes a través de sus raíces y acumularlos en los tejidos, degradando los contaminantes mediante procesos metabólicos a través de sus hojas. La ficorremediación, en cambio, utiliza organismos vegetales acuáticos con algas y macrofitas acuáticas para eliminar contaminantes del agua y otros medios acuáticos. La rizorremediación se centra en el uso de raíces de las plantas para descomponer, degradar, acumular contaminantes en el suelo o en el agua subterránea. Y por último, la bioabsorción implica el uso de microorganismos, algas u otros materiales biológicos para absorber o atrapar o retener los contaminantes en su superficie. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. El día de hoy voy a dar a conocer las bases teóricas y científicas de lo que es la fitorremediación de aguas contaminadas. Bueno, sabemos que actualmente se estudia la descontaminación de suelos y sedimentación de algunas de aguas originadas por sustancias tóxicas, por ejemplo, por aguas residuales. Estas son basadas, ¿no? Y estas tienen la propiedad de acumularse un cierto o un determinado lugar. Bueno, para esto, estas aguas tienen solventes como plaguicidas. Estas tienen, por ejemplo, hidrocarburos,
metales pesados y no metales. En muy pocos casos tienen explosivos, elementos radioactivos, fertilizantes, entre otros, ¿no? Y estas le hacen cada vez más biodispensables para la planta. Bueno, también vamos a hablar de lo que es la clasificación. Bueno, dentro de la clasificación de la fitorremediación tenemos la fitoextracción, tenemos la fitovolatización, tenemos la fitodegradación y la rizofiltración, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hablar más de lo que son en aguas residuales. Bueno, el objetivo principal de tratamiento en aguas residuales es eliminar o reducir los contaminantes presentes dentro del agua, ¿no? Y asimismo niveles específicos que permiten una adecuada disposición o recursos de ciertas actividades. Bueno, tanto ello, para realizar las tomas de muestras, usamos los siguientes materiales. Tenemos los pomos de muestreo. Estos son pomos oscuros. Estos van a evitar que ciertas bacterias o coliformes lleguen a morir, ¿no? Tenemos también las muestras de aguas arriba, tomadas de un riachuelo que está en conjunto con los desagües de los pobladores dentro del Lucre. Tenemos las muestras de aguas abajo. Estas muestras fueron tomadas de la parte inferior de la laguna de la salida del Lucre. Tenemos el turbinímetro. Este nos va a permitir hallar la turbidez de ambas muestras. Tenemos el termómetro digital. Este nos va a permitir hallar su temperatura en grados Celsius, las cintas de pH y asimismo también tenemos el multiparámetro, ¿no? Este es un artefacto muy fácil de utilizar y asimismo nos va a dar lo que es la lectura también de temperatura, nos va a dar la lectura de la conductividad eléctrica del agua y asimismo su pH, ¿no? Eso sería todo. La metodología. Sabemos que la fitorremediación es una técnica utilizada para remediar ya sea suelos o tanto aguas contaminadas, ¿no? Y también esta se da mediante la utilización de plantas, o sea que ya sean conocidas como plantas fitorremediadoras o tengan la capacidad de degradar o inmovilizar algunos contaminantes que se encuentran presentes en el medio ambiente, ya sea el agua o el suelo, ¿no? Según Batista Read y Sánchez Ad, se plantea las siguientes etapas para el diseño del sistema de tratamiento. Por ejemplo, lo que viene a ser investigación y caracterización de la contaminación y desplazamiento, análisis y elección de métodos biocorrectivas, tanto evaluación de efectividad del sistema elegido y también diseño y evaluación de control y seguimiento. Y por último, análisis e interpretación de resultados. Ahora bien, comenzamos con lo que viene a ser en contexto lo que representa la metodología para la fitorremediación en aguas contaminadas. Por ejemplo, tenemos el primer punto, lo que viene a ser la evaluación del sitio. O sea que tenemos que tener una evaluación que esté detallado, ¿no? Que el sitio esté contaminado para comenzar y que también incluya una identificación de los contaminantes que están presentes en esta. Y también que se tome en cuenta las cantidades y la ubicación que tiene, ¿no? Y ahora bien, selección de plantas. O sea, esta se selecciona cuidadosamente para tener en cuenta la especie de plantas que son conocidas, ¿no?, por su capacidad de fitorremediadoras. Ahora, para estas se tiene que tomar en cuenta que tomen la función de degradar y también que estas especies, por ejemplo, vamos a mencionar algunas que incluyen de estas, por ejemplo, la lenteja de agua, que se llama Lema minor, también el junco, que se llama, su nombre científico que viene a ser Cyripus sp. Luego tenemos lo que viene a ser la preparación del sistema. En este punto tenemos lo que viene a ser la fitorremediación, ¿no? Cómo se va a preparar esta. O sea, que más que nada en este punto se toma en cuenta un estanque, o sea, que sea humedad artificial para las plantas, ¿no? A condiciones adecuadas para esas plantas. Y también que se tome en cuenta el cultivo hidropónico. Y se tiene que ver el crecimiento de las plantas y así sucesivamente para ver la interacción de los microorganismos del agua que tienen. Ahora bien, lo que viene a ser el tercer punto, la planteación y mantenimiento de estas. O
O sea, se tiene que tener en cuenta las especies de estas seleccionadas, o sea, que sistemas que tenga un seguimiento, ¿no? Y que tenga las adecuados cuidados de esas plantas, o sea, que se tenga que ver cómo está su estado y así. Luego tenemos el monitoreo y muestreo. Se realiza un monitoreo que regula el agua para evaluar la eficiencia de estas plantas fitorremediadoras. Esto implica la toma de muestras de agua para sacar tanto físicos, químicos y biológicos de estas. Y cuál es el proceso de la fitorremediación de estas plantas que se ha tenido durante el tiempo. Para esto se tiene que evaluar, ¿no?, lo que ya mencioné. Luego tenemos la duración del tratamiento. En este punto, el tiempo requerido para completar el tratamiento de estas plantas fitorremediadoras se tiene que, o sea, según la gravedad de la contaminación del agua, ¿no? Si es mucho más fuerte o no sé, toma el tiempo. Puede tomar, digamos, durante años o meses para comenzar. Y bueno, es fundamental mantener un control y hacer los seguimientos de esta y cómo está yendo el control de estas plantas y tanto cómo está yendo la fitorremediación de las aguas contaminadas que se tienen. Ahora bien, es vital tomar en cuenta que es importante recordar la fitorremediación, que no puede ser apropiada para todos los tipos de contaminantes del agua, ¿no? Hay que tener en cuenta las propiedades de las plantas y escoger y así. Gracias. Bien, los resultados de esta investigación, para la cual tenemos las aguas arriba y las aguas abajo. Las aguas arriba siendo la muestra 1 y las aguas abajo siendo la muestra 2. Tenemos que analizar los parámetros de conductividad, pH y temperatura, para lo cual usaremos un pHímetro y un multiparámetro. Como primer parámetro analizado tenemos la conductividad. Y se observa que en la muestra 1 se tiene un total de 826 microsiemens. Un total de 1180 microsiemens, lo cual nos muestra que ambas están dentro del límite máximo permisible. En cuanto a su pH, la muestra 1 tenemos que es un total de 6.7 y en la muestra 2 un total de 7.5 y se observa una pequeña diferencia, pero ambas siguen estando dentro de lo permitido en la norma. Y por último tenemos lo que es la temperatura, que con ayuda de un termómetro lo realizamos y se observa que la primera muestra tiene un total de 13.5 grados centígrados y la muestra 2 tiene un total de 11.6 grados centígrados. Bueno, como conclusiones tenemos que la fitorremediación en aguas contaminadas muestra un gran potencial y puede tener un papel clave en el manejo de la contaminación del agua en nuestro país mediante la utilización de plantas acuáticas en sus sistemas radiculares eficientes. También cabe recalcar que esta técnica puede contribuir a la reducción de efectos negativos de la contaminación, recuperar la calidad del agua en distintas fuentes hídricas. También la efectividad mostrada, donde los estudios y experiencias previas han mostrado resultados alentadores en la reducción de carga contaminante. En adaptabilidad a la diversidad de ecosistemas acuáticos, pues la fitorremediación ha demostrado ser adaptable a diferentes condiciones y ha sido implementada con éxito en nuestra experiencia de laboratorio. Potencial de aplicación a nivel local. La fitorremediación ofrece una solución viable a nivel local, especialmente en áreas donde no existen infraestructuras de tratamiento de aguas residuales. Y beneficios adicionales para el ecosistema, pues estas plantas acuáticas pueden mejorar la biodiversidad, estabilizar los sedimentos, regular los niveles de nutrientes y proporcionar hábitats para toda la fauna acuática. Y por último sería investigación y un monitoreo continuo, donde cabe recalcar que es fundamental llegar a cabo investigaciones adicionales para comprender mejor los mecanismos de remediación. Por otro lado, en la experiencia realizada de floculación y coagulación por medio de agentes floculantes orgánicos realizada en el laboratorio de la universidad, se concluyó que la penca de tuna demostró una excelente capacidad como coagulante en el trabajo de laboratorio, eficiencia comparativa con otros agregados en la misma solución. Los coagulantes orgánicos también minimizan en una gran medida la modificación del pH y la conductividad al no consumir alcalinidad del medio. Y por último consiguen aumentar la velocidad de
decantación usando dosis muy bajas. Por lo tanto, al aumentar la velocidad de decantación se puede aumentar el caudal de trabajo de manera significativa. Trabajo lo que es la fitorremediación con plantas, pues encontramos ahorita lo que viene a ser el microhuertal. Ahora, para comenzar, tenemos lo que viene a ser las plantas fitorremediadoras. ¿Por qué tenemos esas plantas? Porque más arriba de esta agua tenemos aguas arriba que vienen a ser las piscigranjas, y esas piscigranjas, todo el agua que se utiliza está saliendo a este arranchado o río. Y para eso tenemos acá lo que es algas acuáticas que están dentro, como se ve acá. Y estas flores acuáticas. Estas ayudan a que las plantas, o sea que el agua que está contaminada por lo que es las piscigranjas, esto ayuda a que sea una planta fitorremediadora, o sea que como procedimiento de laboratorio vamos a agarrar un envase y vamos a hacer el lavado 3 veces para agarrar el agua y hacer un examen en el laboratorio. Y le vamos a agregar un rótulo donde indique la dirección, las coordenadas, y eso lo vamos a llevar al laboratorio para sacar su pH, su dureza cálcica y magnésica y los otros. En estos momentos vamos a sacar las aguas arriba que nos toca nuestro trabajo. Para tener unos parámetros primarios, podemos ver o oler este tipo de agua. Tiene un olor no tan agradable. Ahorita y aquí tenemos la respectiva muestra de agua. Continuando con el peso, lo que es de 2 gramos, pasamos a lo que es el mortero. Lo vamos a moler. O sea, moler plásticamente.
Ya, entonces ustedes ya podrían sacar a priori con qué concentración trabaja mejor. Ya, porque miren, ¿ya? Esta trabaja menos que esta, ¿no? Y esta, así visualmente, esta trabaja mucho mejor que esta. Sí, Ya, entonces, esta con esta de acá compite. No, la última. es similar. Este es mejor. Eso también. Ya, pero. ¿Y esa es mejor? Sí. Pero un poco. No, acá hay más. ¿Ves? Listo. Ahora sí, vamos. Para que vuelva a girar y que otra vez o otro método ya. Otra vez hacerle este tema para mejorar. Claro, o sea, la idea es que te salga completamente cristalino. Ya, entonces, por eso, o sea, dentro de todo esto, ¿cuál sería mejor? Esta. Ya, entonces ese sería lo máximo que van a echar. Y pues podrían hacer esos gramos, ¿no? O sea, 0.5, no, 1, 1.5 y 2 gramos, ¿no? Y poder bajar así. Ya, entonces se puede hacer pruebas, más pruebas. Ya, pero de que funciona el tema, sí funciona, porque miren, hace